Estimados amigos, continuamos con el tema de seguridad jurídica. En esta segunda parte quiero compartir con ustedes la continuación de cómo es que previamente a inscribirse en el registro público uno tiene que ir dando pasos, pasos de carácter jurídico, de carácter legal, para que tu compra de tu propiedad, para que la venta de tu propiedad resulte de manera satisfactoria, porque lo que uno quiere es que siempre un cliente en materia jurídica termine satisfecho del servicio que el profesional lo ha brindado, que el Estado lo ha brindado a través de las instituciones públicas, Hemos dicho que nunca jamás te quedes con el documento privado, O sea, nada de documento. Mira, solo un papelito, aquí no hay notario, aquí no hay juez, aquí no hay nadie, mira, vamos a escribir solo un documentito privado. Ahora hay notarios públicos en todas las provincias, y en muchos distritos, por lo tanto, no busquemos pretextos para no inscribir nuestro título al registro público, no busquemos pretextos para no formar nuestra escritura pública, no buscamos pretextos para formalizar nuestra propiedad. Porque eso de buscar pretextos diciendo que aquí no hay jueces de paz, aquí no hay notarios públicos, etc., siempre nos lleva luego a tener una carga problemática que luego se hace de carácter interminable y termina perjudicándose tanto en nuestra economía como en nuestra salud, e incluso uno no quiere que eso suceda, ¿cierto? Miren ustedes, les he dicho que no documento privado, no escritura pública, Y no es que esté haciendo una propaganda por el notario público, no es así. El servicio de la notaría es de carácter universal, Hoy está establecido, es cierto, por ley 30.313 que tú, por ejemplo, cuando quieres comprar una propiedad, lo tienes que hacer en el notario público de la provincia donde está ubicada la propiedad. O sea, no puedes viajar hoy día ya a Tacna, a Lima, a buscarte tu notario favorito para que hagas una transferencia de propiedad. Tú lo tienes que hacer en un notario público dentro de la provincia donde está ubicada la propiedad, Eso lo dice la ley, no lo decimos nosotros, Cuando quieres grabar tu propiedad, cuando quieres hipotecarla a un banco, no puedes ir al notario que tú quieras, tienes que ir al notario de la provincia, cualquiera de los notarios de la provincia donde está ubicada la propiedad, ¿cierto? Y entonces todo eso es un tema de seguridad que el Estado ha ido creando con la finalidad de que estos trámites del fraude inmobiliario se vean reducidos a un mínimo y esta gente que se dedica a perjudicar a otros quitándole su propiedad, etcétera, pues no tenga mucho margen de acción. Quitarles oportunidades a ellos significa brindarte seguridad jurídica, Miren ustedes, se ve en muchos casos que la gente acude a un juez de paz, y que tampoco le estamos haciendo mala propaganda al juez de paz, pero que el juez de paz hoy día ya no tiene competencia de carácter notarial, no puede suscribir escrituras públicas, y hasta ahora se siguen viendo escrituras públicas imperfectas. Lo que ocurre es que el notario en su momento tenía las facultades de otorgar escrituras públicas de carácter imperfecto, escrituras públicas imperfectas, y eran instrumentos públicos totalmente válidos y con ellos se podía inscribir, claro, el problema radicaba en el hecho de que normalmente no lo otorgaban, eran falsos, o lo hacía un juez de paz que no tenía la competencia correspondiente o que ya había vencido en sus facultades otorgados por la Corte Superior de Justicia respectivo, o que simplemente ya lo había hecho a posterior. Imagínense ustedes, por ejemplo, en las épocas en que no había computadora, ni menos en los distritos, ni menos en los distritos donde son rurales, ni siquiera se conocía una computadora, y ya aparecen algunos documentos que son bien graciosos porque son del año 80 y aparecen escritos en computadora, por ejemplo, Y entonces esto no te va a engañar a nadie, es algo que seas demasiado incauto, pero tú también tienes que saber, tienes que ir aprendiendo, tienes que buscar técnicas, estrategias para que aprendas a comprar bien una propiedad, para que aprendas a vender bien una propiedad, de tal manera que nadie te venga a timar, nadie te mienta cuando tú vas a adquirir una propiedad, cuando vas a vender una propiedad. Entonces tú tienes que acudir al notario público, y no al juez de paz. No al juez de paz, tienes que ir a suscribir tu minuta en un abogado, porque es el abogado el autorizado por ley para autorizar tu documento privado y convertirlo en minuta. Y una vez que tengas eso, ya vas al notario público, fíjate. Pero no te vayas al notario público para una legalización de firma, mi estimado amigo. Hay muchos que dicen, mira, en este momento no tengo dinero, mira que la próxima lo voy a hacer. ¿Sabes qué es lo que va a ocurrir cuando tú, por ejemplo, vas con tu vendedor al notario público, y en vez de elevar escritura pública ese documento privado, de confeccionar tu escritura pública de tu compra-venta, lo que va a ocurrir es que
que luego de ello solamente vas a pedirlo al notario que te legalice las firmas del contrato. ¿Por qué? Porque es más barato, obviamente, que la escritura pública, y de repente en ese momento no tienes y no vas a poder suscribir la escritura pública por falta de dinero, ¿no? Porque resulta oneroso. Y entonces el vendedor se va a ir, el vendedor seguramente se va de viaje, el vendedor en el peor de los casos hasta fallece, o se va afuera del país, o simplemente se desentiende de la compra-venta y le dice al comprador: ¿sabe qué, hermano? Yo ya te vendí, a partir de ahora ya ni me moleste más. Entonces el comprador un día tiene la obligación de inscribir su propiedad en registro, pero como solo celebró documento privado, no puede ir al registro a inscribir el documento privado, porque de acuerdo a la ley no se inscribe en documentos privados, se inscribe en escrituras públicas. Y entonces ahí está el problema, ¿no? Luego va a ir a buscarle al vendedor: señor vendedor, mira, ¿sabes qué? Quiero inscribirlo en el registro, por favor, vamos, ahora si tengo dinero para pagar al notario, pues yo no quiero ir, pues págame a mí para irme, ¿no? Mi firma cuesta, yo ya te vendí hace mucho tiempo, yo no tengo ya nada que ver en esa propiedad, ya es tuya, etc., ¿no? O por último, págame de nuevo, que la propiedad, si quiero. Eso ocurre todos los días, ¿no? Y entonces el comprador dice: oye, pero ¿cómo es posible? Tú me vendes, sí, pero ¿qué quieres? Pero no te lo firmo, no me puedes obligar a firmar. Y en efecto, él no quería firmar. Eso ocurre a cada momento. Ocurre a cada momento, tanto que hoy en día se está discutiendo un pleno casatorio civil respecto del otorgamiento de escritura pública en la vía judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque es constante que la persona no ha suscrito la escritura pública y hoy día le están pidiendo al juez, ¿no?, que le obligue al vendedor a que venga y firme la escritura pública, ¿no? Caso curioso. Entonces no se puede decir: no, esto no ocurre siempre, no, esto es muy esporádico. No, sí ocurre siempre, porque la gente está acostumbrado a vivir en informalidad, ¿no? No se acostumbra a tener segura su propiedad, ¿no? A gastar en los derechos que corresponden, a invertir en la seguridad jurídica, a invertir en la formalidad, y por lo tanto terminan con documento privado, que cuando quieren elevarlo a escritura pública los es bastante difícil y tienen que ir a un juicio a veces de muchos años, ¿no?, en el que nunca llega el vendedor, ¿no?, porque simplemente no le interesa, y es el juez quien termina firmando como si fuera el vendedor, porque así es de acuerdo a ley, ¿no?, suscribiendo la escritura pública de protocolización ante el notario público, y luego de todos esos años recién va al registro público. Y en todo ese tiempo, ¿no?, en el que no has sabido tú, ¿no?, aquilatar todos los problemas que se te pueden presentar, de repente hasta ya fue hipotecado, fue embargado. Imagínate tú, ¿no?, que estás peleándote algunos 2, 3 años por el otorgamiento de escritura pública, y como todavía no es tuyo, sigue apareciendo en el registro público a nombre del vendedor, pues le cae un embargo, se inscribe un embargo en la propiedad, ¿no? Y ahora, una vez que se inscriba a tu favor por el otorgamiento de la escritura pública, ¿no?, llegas al registro, lo inscribes a tu nombre y te das cuenta que hay un embargo allí, ¿no? Y ahora de nuevo tienes que ir a hacer otro procedimiento en la vía judicial para desafectar, para inafectar el bien, ¿no?, que es tuyo. ¿Por qué? Porque lo embargaron cuando figuraba todavía el nombre del vendedor, porque en realidad era tuyo. Entonces vas a tener que ir a un juicio, ¿no? ¿Para qué? Para que se levante la medida cautelar, para que el embargo deje de existir en esa partida de inscripción, para que, si se quiere, se desinscriba ese embargo, y recién a partir de ese momento, después de muchísimos años, pues vas a tener a tu nombre tu propiedad libre. Entonces, ¿vale la pena acaso, no? Te pregunto, que en ese momento no suscribir nuestra escritura pública y esperar unos años, y luego de unos años tener muchísimos problemas y más años más para seguir en juicios interminables que a veces terminan porque, ¿no?, más de lo que se paga en la vía judicial a los profesionales que se dedican a estos juicios, ¿no? Y finalmente la propiedad nos termina siendo muy oneroso, ¿no? Y a veces no nos sirvió, ¿no?, para el cometido del momento. Yo en ese momento quiero hipotecar mi propiedad porque necesito iniciar una actividad empresarial, y esa casa me puede servir como aporte, me puede servir como crédito, como instrumento de crédito, y no lo puedo hacer, y hasta ahí perdí el negocio. ¿Se dan cuenta? Trae una serie de secuelas el hecho de que la formalidad no la hayas completado en tu momento. Entonces, ¿no?, para concluir esta parte de la formalidad, yo siempre te invito a que tus documentos los hagas por escritura pública. Una vez que tengas la escritura pública, lo inscribes en el registro, ¿no? Es parte fundamental del tema de la seguridad jurídica. No documento privado, ¿no? No documento privado. Ya te he contado la historia del documento privado. No juez de paz, no tienes que ir a un notario público. El notario público es el profesional autorizado y capacitado, además, ¿no?, que es el que conoce esta materia de la formalización, y con él, de hecho, ¿no?,
al menos desde el punto de vista formal, no vas a tener inconveniente alguna, ¿no? La ley de justicia de paz, por ejemplo, ha tirado por el suelo todas las facultades que tenía hasta ese momento los jueces de paz no letrados para poder otorgar escrituras públicas, y hoy día no lo pueden hacer, simplemente ya no existen, pero hasta el día de hoy se siguen viendo que se siguen otorgando escrituras públicas imperfectas, ¿no? Y eso no está bien, o sea, no te dejes engañar nunca, estimado amigo, ¿no? Se nota, por ejemplo, en el registro de propiedad vehicular muchísima falsificación de tarjetas. A veces está su nombre, ¿no? Y por el hecho mismo de querer abaratar los costos, acuden a personas que falsifican, ¿no?, estos tipos de documentos, y luego se ven metidos en problemas cuando la policía por allí en una batida los puede agarrar, ¿no? Porque nos paran consultando a nosotros todos los días, la Fiscalía, respecto de la falsificación de tarjeta de identificación vehicular, ¿no? Y lamentablemente muchísimas de ellos sí son falsos, y a veces estando a nombre del mismo propietario. Es increíble, ¿no? La gente es muy dejada hoy en día, ¿no? Cuando yo quiero ser un notario, amigo, no te busques un intermediario, ¿no? Búscate un profesional que te ayude, ¿no? Uno que sepa, un notario público. El notario público es el autorizado, ¿no? Cuando es en materia inmobiliaria, un ingeniero verificador inscrito en el registro, averigua si está inscrito en el registro, si tiene vigencia su inscripción, ¿no? Todo tenemos que nosotros conocer. ¿Para qué? Para que se diga, pues, que básicamente vas a realizar todos estos trámites, pues, auspiciado por un profesional, ¿no?, especialista en la materia, ¿no? Y luego no nos veamos perjudicados, porque hay mucha gente que se dedica a tramitar, y esto también está mal, ¿no? O sea, en este país no podemos tener tramitadores. ¿Por qué? Porque luego se termina peleando, le echan la culpa a la institución pública, al funcionario público, cuando a veces no les resulta el trámite, y esto está mal, ¿no? Y esto está mal. Yo creo que se tiene que acudir a los profesionales, ¿no?, capacitados en la materia, y quienes además, pues, van a cobrar por sus servicios, pero son a los que la ley les ha otorgado la facultad, ¿no?, y la autoridad correspondiente para llegar a brindar estos servicios. No tengo que averiguarle la vida al vendedor, al comprador, ¿no? Cuando, por ejemplo, voy a vender al crédito una propiedad, oye, tengo que saber quién me está comprando, ¿no?, para poner en cuotas. Es cierto, yo puedo luego resolver el contrato de compra-venta de manera unilateral por falta de pago de cuotas correspondientes a la compra-venta, pero luego igual me sigo metiendo en problemas, ¿no? La idea justamente de estos videos es que tú vayas internalizando cada uno de estos conceptos y no te metas en problemas cuando vas a adquirir una propiedad, ¿no?, o cuando vas a vender una propiedad. Entonces, chequea siempre, ¿no?, el prestigio del profesional correspondiente, ¿no?, los antecedentes que corren en el registro de la propiedad, todo, chequear en la propiedad, ¿no? Hay mucha gente hoy en día, ¿no?, que son tan seguros, pero que tan seguros, ¿no?, y están pidiendo que les declaren prescritos sus derechos, ¿no?, es decir, prescripción adquisitiva de dominio sobre su misma propiedad, algo que jamás en esta vida se podría haber pensado. La gente se está asegurando. Hay mucha gente que es ultra seguro, ¿no? Demasiado seguro, y hay gente que no le importa absolutamente nada la seguridad y vive como quiera, ¿no? Entonces, los extremos no son buenos. Nosotros estamos dando un punto de equilibrio en el que lo razonablemente, pero ustedes saben que en materia inmobiliaria ese extremo de ser bastante seguros, pues nos lleva a que nosotros, oye, en efecto, nos evitemos muchísimos problemas. En temas de seguridad, en temas de formalidad, yo tengo que buscar lo supremo, lo más arriba, ¿no?, lo exagerado, si ustedes quieren, ¿no? Finalmente, ¿por qué? Porque es mi propiedad, nadie más me va a ayudar a cuidar si yo mismo no lo hago. El Estado me da mecanismos, no me da profesionales que saben la materia, pero yo mismo finalmente soy el arquitecto para que la propiedad que tengo en este momento se vea fortalecida y se vea seguro, ¿no? Y uno tiene que, por ejemplo, para evitar tantos problemas que uno lo pueda tener, buscar seguridad. Uno te invita a esto. En el próximo número vamos a invitarte además a que nos vayas acompañando y ver cómo es que uno mismo va buscando sus seguridades para su propiedad. Regresamos.